Dios les bendiga a todos. Muy buenos días en este servicio precioso que el Señor nos permite en línea. Usted allá en casa seguramente atendido por el propósito de Dios como para haber inquietado su corazón y estar conectado a este tiempo con Iglesia de Cristo Pacto de Gracia. Reciban un cordial saludo desde Guatemala. Queremos agradecerle al Señor también por toda esta gente que en medio de la prueba no ha dejado de creer que Dios es bueno. Dios bendiga a quienes están en Estados Unidos, en California, la gente que está en Centroamérica, en cualquier parte de los Estados Unidos como en cualquier parte del mundo. Desde acá les enviamos nuestras felicitaciones por creerle a Dios definitivamente y saber que en medio de las dificultades es el tiempo preciso para los milagros con los que Dios habrá de respondernos. Hoy estamos entrando a esta serie denominada Es tiempo de fe, de esperanza y de amor. Anoche precisamente tuvimos, dos servicios atrás, empezamos a tocar el tema de la fe, pero el Señor nos había estado insistiendo precisamente de que ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Solo voy a dar esta introducción breve para poder enfocar la serie que estamos trabajando. Hemos denominado que es tiempo, porque las situaciones a nivel mundial están reflejando un debilitamiento en el corazón del hombre, pero la Biblia dice que cuando veamos que estas cosas suceden ya como parte del fin de los tiempos y las cosas que están por venir en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, el Señor dice, cuando vean que estas cosas pasan, levanten sus cabezas porque el tiempo está cerca. Pero ahí mismo nos habla que va a haber gente con un corazón desfallecido. Número uno, eso es la falta de esperanza. Va a haber gente a la que se le va a apagar la fe, su fe va a ser atacada y va a haber gente a la que se le va a enfriar el amor. Entonces vemos que este es el tiempo en el que debemos de creerle a Dios por fe, esperanza y amor. Y precisamente en el pasaje que está en Primera Tesalonicenses 5:8 dice que nosotros que somos del día, por el contrario, dice, estemos siempre en nuestro sano juicio. Lo contrario de no estar en nuestro sano juicio sería quizás estar ebrios o estar inconscientes ante lo que está pasando. Pero observe que dice, protegidos por la coraza de la fe. Yo creo que lo tenemos en pantalla, que usted pueda ver que subrayé esto. Tenemos la coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de salvación. Aquí están los tres elementos de los que nos vamos a enfocar. Ya tuvimos una serie completa sobre la esperanza. Ahora estamos entrando a esta serie que se refiere a la fe y seguramente, si Dios nos permite, vamos a tener ese tiempo para estudiar lo que es el amor, porque Dios es amor. Pero hoy el Señor ponía este título en el tema y me inspiraba para poder trabajarlo. Es tiempo de fe y básicamente es la fe versus el temor. La fe versus el temor, la fe contra el temor. Hay un pasaje precioso con el que quiero arrancar hoy el tema que está precisamente en Mateo capítulo 8 y versículo 26. Jesús les contestó a sus discípulos, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquilo. Miren la pregunta del Señor, ¿por qué tienen tanto miedo? Pero en el inicio les dice, hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces, el miedo encuentra espacio en la manera proporcional al tamaño de la fe. Si la fe es absoluta, absolutamente no hay espacio para el temor entonces. Pero el temor es ese sentimiento amenazante que debilita y en algún momento nos hace perder oportunidades. Y vamos a rodear el pasaje en el contexto de la experiencia que tienen los discípulos cuando Jesús les dice hombres de poca fe y les pregunta algo que seguramente en medio de una tormenta parecería ilógico que a usted le preguntaran, bueno, ¿y por qué estás asustado? Y usted diría, pues no estás viendo las olas, no estás viendo el ataque, la intensidad del momento en cuestión de dificultad. Pareciera que la pregunta queda fuera de lugar, como cuando
alguien se cae, ¿no? Y hay algunas preguntas a las que se les ha denominado no las preguntas, sino las preguntontas, porque preguntan cosas que son casi que lógicas, perdón. No estoy diciendo que esta pregunta sea en ese contexto, como cuando a usted le dicen, eh, te caíste y usted está en el suelo, ¿no? Usted bien que podría decir, no, pues aquí estoy buscando monedas o me gusta siempre aterrizar de esta manera. Pues es lógico que si usted está en el suelo y todavía le preguntan, ¿te caíste? Sería casi como que ahorita preguntáramos por qué Jesús les dice, ¿por qué tienen tanto miedo? Y la respuesta sería, no estás viendo la intensidad del problema que se está viviendo. Aunque en este momento hay mucha gente que no ha tomado conciencia de la gravedad de lo que está pasando. Y el tema hoy no es para infundir temor, es para experimentar bajo el poder del Espíritu Santo las verdades que Dios nos ha dado para los tiempos de crisis. Observen, hay algunos pensamientos acá que los vamos a plasmar porque el temor regularmente no puede cohabitar con el amor. Esto lo hemos venido tratando ya en los temas anteriores. Y el punto es que la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. La Biblia también dice que el que teme está siendo castigado. El temor castiga, el temor es una especie de herramienta no de Dios, sino es una herramienta del enemigo, de Satanás, precisamente para debilitar. De tal cuenta que cuando el temor encuentra lugar, es porque también cambian los sentimientos de bienestar que Dios como Padre quiere que nosotros tengamos. Pero no se puede cohabitar con temor y amor. No se puede convivir con las dos cosas a la vez. El temor no vive con la felicidad. Por eso le decía que cuando el temor crece, la felicidad también hace sus maletas y dice, no me puedo quedar acá, y la gente entra en esa aflicción que interrumpe la felicidad. La felicidad es un estado de plenitud, no solamente a nivel de bienestar del cuerpo, sino a nivel del espíritu, alma y cuerpo. Pero observe que el temor no vive con la felicidad. Por otro lado, podemos decir que el temor no es libertad, el temor esclaviza. Y aunque mucha gente en este momento, por esta pandemia y por la cuarentena y el encierro, se le haya indicado quedarse ahí en casa, puede estar en casa en paz a pesar de la tormenta. Había un coro muy antiguo que decía, a pesar del enemigo, tengo paz. Entonces, en ese momento en el que se instala el temor, como decía alguien en una ocasión, como aquel eh, negociante que decide poner una empresa y se instala con un contrato para 100 años, solo que el problema es que es un mal vecino y usted se entera que vino para quedarse. Entonces, eso le quita la felicidad. Cuando alguien tiene un mal vecino, quisiera o mudarse o que la persona desalojara ese lugar. Así es con el temor, porque va a empezar a corroer los pensamientos, a interrumpir el sueño. Y aunque el tema de hoy es la fe versus el temor, hemos tratado anteriormente la controversia entre el amor y el temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Pero aquí hay un contexto de una tormenta en donde Jesús ve que ellos están atemorizados y lo que les dice es hombres de poca fe. Entonces sí hay una relación muy profunda entre el temor y la fe. Entre el temor y la fe. Se lo acabo de decir de esta manera. El temor encuentra lugar, el tamaño del lugar donde se va a instalar es el tamaño de la fe que la persona tiene. Porque si la fe es grande, no hay espacio para el temor. Y la fe, como lo vimos en el último tema, es la certeza, según Hebreos 11, de las cosas que no se ven y la convicción de lo que se espera. Dese cuenta que el temor es la misma definición, solo que respecto a cosas malas. El temor también es la seguridad de lo que no se ve y la gente se debilita cuando piensa en las cosas que no ve, pero las espera con terror, las espera con angustia y también está relacionado con lo que se espera.
Pero la fe no puede ser en el plano de esperar cosas negativas. Usted no ve a Jesús a lo largo de su paso en su ministerio, enfermando gente, maldiciendo las vidas, empobreciendo a las personas. No, al contrario, se impactó su corazón en ver que había gente que esperaba de él cosas buenas. El pecador encontró en él una esperanza de perdón, puso su fe, oiga muy bien, tuvo la certeza de las cosas que no se miraban. Lo que miraba era su pecado, la enfermedad, la escasez, y lo que vieron en él fue esa provisión en un corazón bueno y tierno. Pero avancemos acá, porque aparte de eso, ¿puede alguien sentirse amado y tener temor al mismo tiempo? Yo puse esas preguntas acá porque eh, ya se va a dar cuenta con qué concluye este interrogatorio, pero ¿puede alguien acaso sentirse, se lo quiero plantear para que usted lo pueda analizar y de esa manera que pudiéramos eh, examinar nuestro corazón, porque para el día de hoy, en el tiempo que el Señor nos está regalando en este espacio, yo sé que Dios tiene grandes propósitos por los que inquietó tu corazón para estar conectado a esta transmisión, pero ¿puede alguien sentirse amado y tener temor al mismo tiempo? No sé qué piensas, pero casi que oigo tu respuesta. Yo sé que me dirías, no, porque hay un concepto bíblico. El perfecto amor echa fuera el temor. Pasémoslo a un plano de relaciones amorosas desde el punto de vista eh, cotidiano. Aquella persona que confunde entre el maltrato y el amor, porque quizás se acostumbró a convivir con alguien que le dice te pego porque te amo y tuvo una distorsión entre el temor y lo que en verdad implica el amor. Si el perfecto amor echa fuera el temor, y el apóstol Juan dice, de tal manera que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, tú tienes que saber cuánto Dios te ama. Y si sabes que el amor de Dios lo llevó a entregar a su propio hijo cuando éramos sus enemigos, cuando éramos ajenos a la fe, y Dios pagó por amor de tal cuenta que se entregó, este amor nos da hoy la confianza para saber que ahora que somos sus hijos, ¿cómo no nos dará juntamente con Cristo todas las cosas? Nos dio a su hijo. Ahora Dios está mostrándote que su amor echa fuera ese temor. Entonces no puede cohabitar. Alguien no puede sentirse amado y al mismo tiempo tener temor. Entonces esto me lleva a un punto. Si estás teniendo ahorita inseguridad, si tu corazón está siendo debilitado y temes las cosas que van a pasar, debes de retomar la promesa de Dios de que te ama con amor eterno. La promesa que dice que de tal manera Dios te amó que entregó a su propio hijo. Entonces, hay una siguiente pregunta que es, ¿tener confianza y temor al mismo tiempo? ¿Puede alguien tener confianza y temor al mismo tiempo? La respuesta sería no. ¿Puede alguien pensar claramente y tener miedo? Observe esto, por favor. A ver, ¿qué piensa respecto a esta pregunta? ¿Puede alguien pensar claramente y tener temor y tener miedo o tener temor? No, es que el temor distorsiona la forma en la que entendemos la realidad. El temor va a traer una confusión definitivamente. Entonces, todas estas preguntas que estamos planteando tienen un contexto y una razón por las que lo estamos haciendo. ¿Qué pasaría si la fe y el valor propio fueran la primera reacción frente a una amenaza y a los ataques que vienen a nuestra vida? Yo sé que hay reacciones que tenemos cuando nos sentimos amenazados. Por ejemplo, hay personas que empiezan a temblar, hay gente que se paraliza, hay gente que, no precisamente por temor, pero cualquier reacción inesperada, perdón, cualquier ataque inesperado provoca una reacción en nosotros. Nos ruborizamos, probablemente eh, se acelera el pulso, cambian los latidos del corazón, pero ¿qué pasaría si en el momento en el que hay una amenaza y un ataque a tu vida, de inmediato la reacción es tener fe y
y sentir valor, seguramente aprenderíamos a sacar de las dificultades los grandes propósitos que Dios tiene. Porque Dios nunca te va a hacer pasar ni por el agua, ni por el fuego, a la manera a la que Isaías dice que aunque pases por las aguas, no te vas a hundir, no te vas a ahogar, y aunque pases por el fuego, la llama no va a arder en ti. Si partiéramos en medio del fuego y de la tormenta con el agua, actuar con fe, seguramente los procesos serían menos eh, difíciles. La aflicción no sería como suele ser. Entonces, puedes imaginar cómo es tu vida ahora, este momento de pandemia, este momento de coronavirus y las amenazas y todo lo que ya las noticias nos tienen más que repletos de información. No deja usted escuchar, pone la tele y lo primero que escucha es la palabra coronavirus. Enciende la radio, entra a las redes, todo está plagado, pero ¿se podría usted imaginar cómo sería este momento sin un solo temor? Porque ese es el anhelo, creo yo, de un padre, el evitarle a sus hijos el sentirse amenazados y decirles aquí estoy. Pero Dios como padre sí está pensando en ese momento en el que aprendamos a vencer ese temor. Hay un pasaje en Mateo 8:26, que es el que le estoy hablando, la pregunta de Jesús ante la crisis. Para ellos es, ¿por qué tenéis miedo? Hemos trabajado una serie de preguntas acá, pero yo quiero dar paso a una pregunta bíblica, a una pregunta que sale precisamente del corazón de Jesús. Les dice otra vez, escuche, ¿por qué tenéis miedo? Y era lo que le decía, como que si le preguntaran a usted cuando ya se tropezó y está en el suelo, ¿por qué te caíste? Podría ser que esta pregunta nos lleve a reubicar nuestra confianza o a mirar la realidad de en qué hemos estado parados y cimentados. ¿Por qué tenéis miedo? Yo sé que ellos no tuvieron una respuesta a esta pregunta, sino al contrario, ellos habían tenido un reclamo en medio de la dificultad. Y es lo que puede pasar, pero vamos a entrar al contexto. ¿Por qué tenéis miedo? Fíjese, pues es Mateo 8:26. Y el pasaje empieza a relatar, bueno, esto lo vamos a encontrar en Marcos 4, lo vamos a encontrar en Lucas 8, pero nos vamos a detener hoy con Mateo por una causa. Vamos a ver la reacción de Mateo. Mire, pues, usted sabe que Pedro era un pescador y algunos de los otros discípulos también eran pescadores. Juan era otro hombre con experiencia de pescador. Pero Mateo era un cobrador de impuestos. Y usted sabe que en una tormenta, en medio de la mar, para un marinero o para un pescador, quizás hayan estrategias que por la misma experiencia en el mar se han aprendido para resolver crisis con una embarcación. Pero Mateo es un cobrador de impuestos. Esto sería como que si yo le dijera, permítame si puedo hacer la comparación, hay un pescador de experiencia y de trayectoria y un día invita a ir a su trabajo a un contador o a un auditor. El otro trabaja en un contexto diferente. Ahora los dos están frente a una crisis. Y sin embargo, la pregunta a Jesús no se la hace ni al pescador ni al cobrador de impuestos, la hace general, como ahora. Como ahora. Estamos en una situación a nivel mundial y cada quien tiene una respuesta que podría ser diferente, aunque la pregunta sea la misma para todos. Pero escuchen, subió a la barca, dice Mateo 8:27. Subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. Interesante que subirse a la barca con Jesús podría implicar que te metas en clavos, que te metas en problemas. Pero te aseguro que la experiencia vivida ahí no fue la misma del resto que no se subió. Así que para aquella gente que regularmente predica un evangelio sin crisis, sin problemas, sin dificultades, podría ser una estafa hasta cierto punto, porque el Señor nunca dijo que no fuéramos a tener crisis. Fíjese que él sube a la barca
y los discípulos lo siguen. Jesús pudo saber lo que aquí iba a suceder, creo que lo sabía. Y en algún momento escuché a alguien enseñar al respecto y decir, jóvenes, vamos a aprender de la fe, pero ahí hablamos al rato. Y los invitó, se fueron a la embarcación y venía la mejor lección de fe, que no iba a ser con dibujitos, que no iba a ser con teoría, sino iba a ser la experiencia más profunda para depender de la certeza de las cosas que no se ven y de la convicción de lo que se espera. Ese versículo va a ser escrito muchos años después de la experiencia esta, lo va a escribir precisamente el hombre que Dios utilizó para escribir la carta a los hebreos. En Hebreos 11 está la definición de la fe. Pero ahora vamos a ver el contexto. Sube a la barca, los discípulos lo siguen y de repente, mire, quisiera que usted pudiera subrayar esto, de repente. No sé si lo puede decir conmigo, no siempre repetimos cosas, pero si lo puede decir conmigo, de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Yo sé que este pasaje lo hemos escuchado, no, tal vez no le puedo decir cientos de veces, pero tal vez sí decenas de veces. Esta ha sido una prédica muy constante. Ya casi que conocemos el milagro, ya hasta lo vimos en películas, pero sabemos que Jesús se duerme en esta embarcación. Este pasaje se ha utilizado para hablar de matrimonios en crisis, para hablar de negocios que se están hundiendo, para hablar de cuánta aplicación se le pueda encontrar, pero Dios siempre tiene una palabra al respecto. Hoy yo quiero referirme a aspectos como de repente, y esa palabrita se levantó en el lago una tormenta. Una tormenta, la palabrita es una tormenta. Fíjese por qué se la pido. Porque tal vez me voy a adelantar un poquito para no dejar detalles e hilos sueltos acá. El mundo, como dicen muchos textos hoy que reflexionan sobre esta situación a nivel mundial respecto a esta pandemia y todas las consecuencias económicas, de seguridad, de salud que está dejando. Nos acostamos una noche, decía alguien, en un mundo y despertamos al siguiente día en otro mundo. Nos acostamos, dependiendo de la fecha en la que la crisis empezó en cada país, pero en Guatemala, esas fechas a mediados de marzo marcaron un antes y un después. Un de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Si quieres ver tu iglesia como una barca, si quieres ver tu casa como una barca, tu empresa como una barca, el país como una barca, el momento que estamos viviendo, pero eran tan fuertes las olas que inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Aquí han habido enseñanzas como usted tiene que despertar a Jesús, usted tiene que orar, usted tiene que, ¿dónde dejó que Jesús se le durmiera? Yo he escuchado todo ese tipo de temas, pero hoy el enfoque es la pregunta que Jesús les va a hacer posteriormente. Versículo 25, antes de pasar al 25, perdón. Una tormenta, por eso se lo plantea acá, mire, se levantó en el lago una tormenta. Buscando esa palabrita tormenta, perdonen, yo deseo su atención porque este es un punto bien importante. Escúchenme. Se levantó una tormenta. Buscando esa palabra tormenta en el diccionario en griego, hay un diccionario utilizado o una concordancia denominada Strong Concordance. Es un diccionario que nos permite ver las palabras en griego o en hebreo. Este pasaje, el Nuevo Testamento está escrito en el griego. Entonces la palabrita que se emplea es la número 4578. Y esa palabra se dice un seísmo. Fíjense pues, se levantó un seísmo. Esta palabra también se emplea en español. Lo que no sabíamos es que su raíz es griega completamente. Ahora, observe, el lenguaje de Mateo. El lenguaje de Mateo podría ser diferente al lenguaje o a la riqueza del vocabulario según el contexto cultural que cada quien tenía, aunque aquí es el Espíritu Santo el que inspiró a Mateo.
Pedro pudo haber empleado como un pescador, quizás sin letras, un hombre de trabajo, sin mucha escuela, a diferencia de los otros, pero era el Espíritu Santo. ¿Por qué Mateo emplea un seísmo? Cuando empecé a ver el resultado de qué quiere decir seísmo, me impactó porque es un terremoto, es una tempestad, una tormenta marítima. Así lo traduce el diccionario de griego al español, un seísmo. Y todavía hoy, fíjese que los sismólogos, que son los especialistas en los terremotos y en los sismos, ellos utilizan esta palabra con más frecuencia. Se produjo un seísmo. ¿Qué quiere decir? Se produjo un terremoto. En el mar sería un terremoto marítimo, de tal manera que el movimiento del agua puede volverse tan compulsivo que puede desatar los mayores temores. Pero volviendo al pasaje, lo que me impacta es que Mateo ha escogido esta palabrita en particular, porque luego la va a emplear en otros pasajes. Acuérdese de esto, por favor. De repente se desató un terremoto, una tormenta, un seísmo. Mire cómo se sacudió el mundo ante esta pandemia. De repente sucedió. De repente se sacudieron. Y le voy a poner un criterio, porque dije, veamos cómo el diccionario, por lo menos en Wikipedia, encontré esto. Un seísmo se denomina un sismo. Seísmo o terremoto a las sacudidas o movimientos bruscos del terreno, generalmente producidos por disturbios tectónicos o volcánicos. Los disturbios tectónicos son las capas de la Tierra que se movilizan y en el momento de ese terremoto son capas, podrían ser hasta de cientos de kilómetros en la profundidad, que son movidas. Pero eso es un movimiento tectónico o lo que los volcanes podrían provocar. Ahora, el mundo literalmente está viviendo en este momento un seísmo, una tormenta, un terremoto. Acuérdese de la pregunta de Jesús. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Por qué tenéis miedo? Y usted podría decir, ¿no estás viendo el seísmo, el terremoto a nivel mundial que se provocó con esta pandemia? Por favor, no estoy hablando ahorita en términos únicamente tectónicos o en términos sísmicos, en el plano geológico, en el plano de la Tierra. Lo estoy hablando en el momento en el que el corazón es conmovido por el mismo terremoto de la crisis que se vive y el temor encuentra un lugar. Hay elementos acá. Número uno, el seísmo, la tormenta, el terremoto. Número dos, el miedo. Jesús les pregunta, ¿por qué tenéis miedo? Y número tres, ¿por qué tu fe se quedó abandonada? Hombres de poca fe, les va a decir. Pero, ¿sabe? Me impactó porque Mateo utilizó esa misma palabra en varias ocasiones. ¿Sabe dónde más se utiliza? Y esto es bien importante para que apliquemos el poder que en un terremoto, seísmo, tormenta, sismo, como quiera llamarle, tiene Dios, el poder que Dios tiene en medio de esas circunstancias. Fíjese pues, Mateo emplea ese mismo vocabulario en el capítulo 27 y versículo 51. Y es el momento en el que Jesús muere y en la cortina del santuario, en el templo de los judíos, se rasgó en dos de arriba a abajo y la tierra tuvo un seísmo y se partieron las rocas. Ahí hubo gente atemorizada. ¿Qué quiero decir con esto? Dios tiene el control aún de las circunstancias. En el poder que el Espíritu Santo manifiesta hoy, hay confianza. Tu confianza, tu fe se va a cimentar en el poder con el que el Espíritu Santo puede fortalecerte y sacarte de la crisis a pesar de que la amenaza de la economía mundial, de que la situación de riesgo en cuanto a una contaminación, por supuesto, sigue todas las instrucciones, pero la Biblia dice, en vano vela la guardia
si Jehová no cuida. Aquellos confían en caballos, los otros en jinetes, dice otro salmo. Pero nosotros, del nombre del Señor, del nombre de Jehová, tendremos memoria. Es decir, Dios te manda a salir a la batalla, Dios te manda a resguardarte. Dios es el primero en enseñarnos que las reglas lo que buscan es protegernos. Y si el gobierno ha dicho que hay que usar la mascarilla, que nos quedemos en casa, que guardemos todas las medidas prudentes, debemos de hacerlo. Pero aunque tú hicieras todo eso, no puedes perder de vista porque puedes ponerte la mascarilla y el temor seguir instalado en tu corazón. Sigue las instrucciones, pero al mismo tiempo ten presente el poder con el que Dios puede mover como un terremoto, como un seísmo. La misma frase. Por eso digo, Mateo utilizó esto varias veces porque esa era la manera en la que él entendía la crisis. Y esa misma palabra, dice la tierra tembló, ese istmo. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron, salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. También está usado el mismo término en Mateo 27:51. Y es el momento en el que Jesús expira, el momento en el que él muere, y hay un centurión, un soldado romano ahí, que está custodiando la cruz. Y dice, custodiando a Jesús, perdón, esto es en el momento en el que él va a resucitar. Si lo leemos, cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Y sucedió, dice Mateo 28:2, que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro quitó la piedra y se sentó sobre ella. ¿Qué quiero ilustrar con esto? ¿Se recuerda la tormenta con la que empezó este relato en la experiencia de Mateo? Se levantó un seísmo, una tormenta, un terremoto, y la fe se puso a prueba. En el momento en el que se sucede o se da ese terremoto violento porque Jesús resucita, hubo gente que se convenció de que el poder de Dios estaba en esto. Si usted me permite regresar acá en pantalla y ver que en Mateo capítulo 27 se esté hablando en el versículo 51 de cómo un terremoto sucede y en el templo se parte la cortina, hubo gente que no entendió que este terremoto había sido provocado precisamente por Dios para un propósito. Y era quitar la barrera que impedía, esa cortina impedía el acceso hasta el lugar santísimo. Ahora mismo puede haber gente que no entiende que esta crisis está trayendo un propósito de bien y no de mal. Yo sé que ha costado vidas, no es menoscabar o menospreciar el dolor de mucha gente y los cuidados que nosotros debemos de tener, pero tampoco podemos dejar de ver que Dios es Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Hay gente que le encantaría darle a Dios lecciones de cómo hacer las cosas y ahora mismo se están preguntando o cuestionando a Dios y a los demás, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué Dios lo hizo así? ¿Por qué Dios tiene la culpa de esto? Hay gente que no ha entendido que en ese terremoto, en ese seísmo del que Mateo emplea el término varias veces, Dios está cumpliendo un propósito. Los soldados que estaban, o por lo menos el centurión que estaba custodiando ahí a Jesús en la tumba cuando vio el terremoto, él se quedó aterrado y tuvo una conclusión. Pudo decir verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Observe que tuvieron una experiencia de fe cuando el terremoto llegó. Dios está diciéndote, en medio de esta situación, el mundo ha sido conmovido y aún faltan probablemente cosas que habremos de ver, pero en todo seísmo, en todo terremoto, en toda tormenta, puedes decir verdaderamente, el Señor tiene el poder en medio de las circunstancias. Ese terremoto que se da ahí, luego lo que me impactó es que ya al entender el contexto,
de lo que es un seísmo y cómo la fe es probada cuando se da un terremoto. No estoy hablando ahorita de movimientos tectónicos de las capas de la Tierra, sino de los movimientos en las esferas económicas, en las esferas familiares, en los gobiernos, en los sistemas del mundo que han sido como derribados por medio de esta pandemia. Sin embargo, la misma palabra, ahora se la voy a mostrar con Marcos, solo que Marcos está hablando de un momento que involucra con más exactitud las cosas que estamos viviendo. Mire pues, esto es Marcos 13:8. Se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá seísmos por todas partes. Pero luego dice, habrá hambre, pero apenas será el comienzo de los dolores. Yo sé que hemos visto terremotos, no precisamente ahora la crisis sea un terremoto como el que Guatemala vivió en el año 76 o los terremotos más destructivos que la humanidad ha vivido. Quizás no ha muerto tanta gente en un terremoto como la cantidad de gente que ya va registrada con esta pandemia del coronavirus. ¿Es una catástrofe? Sí lo es. Pero en el contexto en el que Mateo lo acaba de utilizar, ahora Marcos está hablando de que habrá seísmos, habrá terremotos, y luego voy a encontrar en Lucas 21, que fue un pasaje que utilizamos esta semana en uno de los temas, habrá grandes terremotos, hambre y epidemias por todas partes. Cosas espantosas, señales en el cielo. Esta semana la gente estaba alarmada por el color de la luna. Hay señales. Las señales llevan regularmente hacia un punto. Usted va en la carretera y usted ve señales de tránsito. Usted ve señales en las estaciones antes del invierno o durante el verano y regularmente las mira. La luna, por ejemplo, es una señal para marcar momentos en la Tierra. Y no lo digo solamente por el color de la luna, pero quiero volver al punto. La fe va a ser probada en medio de todas estas cosas. Ahí dice cosas espantosas. Y sé que para alguien puede resultar desalentador saber que pueden venir cosas espantosas. Pero tengo que recordarle algo. El Señor anticipó esto y dijo, cuando vean que estas cosas suceden, levanten sus cabezas porque su redención está cerca. Aparte de esto, hay un pasaje, que va a ser muy útil en los de repente. Voy a volver al punto de Mateo 8. De repente, bueno, se subieron a la barca, Jesús subió a la barca, sus discípulos le siguieron, dice el pasaje, pero de repente, se lo acabo de mencionar, el de repente que hoy nosotros estamos viviendo. En menos de un mes, ¿cuántos días llevamos de cuarentena? ¿Y cómo empezamos el 2020? ¿Recuerda usted su 31 de diciembre, el 1 de enero, el 31 de diciembre haciendo planes? Este año voy a bajar de peso, este año me propongo tal cosa, este año haciendo metas, aquí vienen las 12 uvas, haciendo todo lo que usualmente hacemos en una fiesta de fin de año, en una celebración de inicio de año nuevo. ¿Quién habría creído que llegado el tercer mes, mire, el año empezó con bastantes crisis, usted lo sabe. En enero se reportaron los incendios más grandes que se habrán visto en Australia. El exterminio de especies, la contaminación. Mire, impresionante lo que se ha dado en solo 3 meses hasta marzo y ahorita ya ha entrado abril. El mundo vivió un de repente. Pero no nos quedemos ahí. Voy a regresar a Mateo 8 en el versículo 27. Les recuerdo que estos pasajes están en Marcos y en Lucas, en las citas que les estoy planteando en pantalla. Marcos 4:36, Lucas 8:28. Pero ahorita miremos Mateo 8:23. Y voy a tomar un relato de 4 versículos. Los vamos a leer para poder encontrar el contexto. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron.
De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Ok, los discípulos de Cristo pueden ver grandes tormentas, vientos, epidemias, pandemias, crisis, pero no pueden olvidar lo que Jesús dijo. Acuérdense de esto, por Dios bendito. Acuérdense de esto, hermanos. Ahí en casa, ahí donde están, tengan presente esto. Subirse a la barca con Cristo regularmente puede implicar que las tormentas lleguen. Y como te lo acabo de decir, pueden haber grandes seísmos, según el término con el que Mateo va a describir lo que pasó al subirse a la barca. En ese de repente vino un seísmo. Aunque te esté tocando ahora pasar por este proceso de una pandemia, las crisis o lo que venga, tú no te puedes olvidar de esto. Y es que lo que él dijo es tan claro. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hay en paz. Esto es Juan 16:33. Escuchen. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hay en paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, dice, yo he vencido al mundo. Por eso te lo acabo de plantear y lo quise dejar ahí en pantalla. El cristiano se puede subir a la barca. ¿Y cómo habría sido si en lugar de poner ese de repente, cambiáramos el contexto? Usted nunca jugó este juego para algunos maestros o padres de familia. Contamos una historia y luego le cambiamos el fin. Ya sabemos la historia común. A ver, alguna vez de niño le dijeron, te voy a contar el cuento de Blancanieves. Y usted le cambiaba el fin a Blancanieves. Pues al final Blancanieves resultó que ya no habían 7 enanitos, sino habían 14. ¿Cómo podría usted cambiar la historia y ponerle un final diferente? Nos hubiera encantado que Jesús dijera, en este mundo no van a tener aflicciones. En este mundo les prometo que van a tener una vida perfecta. No. Él lo dijo, les dije estas cosas para que en mí haya paz. Tu paz no está en un punto religioso. Hay gente ahora mismo que puede tener y presumir y defender y pelear por una religión, pero yo quiero preguntarte, ¿por qué tienes miedo? ¿Dónde está tu paz? ¿Dónde está tu fe? Porque el tener fe y tener religión no es lo mismo. La fe es la sustancia del corazón en cuanto a la experiencia de crisis que se vive y lo que esa sustancia te puede sostener en medio de la crisis. Escucha, ¿qué hubiese pasado si este pasaje bíblico lo hubiéramos desenlazado de otra manera? Jesús calmó la tormenta, si bien es cierto. Marcos 35 va a decir otro relato con el mismo contexto. Ese día al anochecer le dijo a los discípulos, crucemos al otro lado. Mire, es el mismo relato de la experiencia de la barca que va a ser azotada por un seísmo. Pero la diferencia es que Marcos va a dar otros detalles un poquito más ilustrativos, por lo menos al contexto como Marcos lo vio. Él le dice, crucemos al otro lado. ¿Sabe qué decía el Señor a mi corazón mientras preparaba este tema? Los estoy invitando a cruzar a otra dimensión, a considerar que vienen tiempos nuevos. Te lo plantearía de esta forma: estamos cambiando de nivel, estamos cambiando de lugar, estamos cambiando de ubicación. Tu vida no va a volver a ser la misma después de esta etapa. La economía mundial puede afrontar crisis, pero tú vas a vivir la provisión de Dios si le crees, porque Él dijo que ninguno de los que en Él esperan va a ser avergonzado. Él prometió que Él supliría tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, estamos cambiando de nivel. La expresión clara es, les dijo, crucemos al otro lado. Ahora, se lo dijo a sus discípulos.
Va a haber gente que no va a entender esto. Hay gente que lo que va a ver para el mundo sí es la crisis, porque no tiene en quién encontrar paz, a la manera que el pasaje anterior de Juan 16 decía: se los dije para que en mí hayan paz. Qué tremendo que la paz hay que buscarla. Hebreos dice: busquen la paz y síganla. Pero esa paz no se encuentra sino en Cristo, para que diga: en mí van a hallar paz, para que cuando venga el momento de cruzar al otro lado y tengas que pasar en el intermedio de un seísmo, de una crisis, de un conflicto, al llegar al otro lado la vida no volvió a verse igual. Sufrieron una experiencia difícil, pero su fe tuvo que haber crecido. Y eso es lo que va a pasar después de este proceso, si tú te atreves a creer. Estás cambiando de ubicación, de nivel. Estamos pasando al otro lado y vienen tiempos nuevos. Escucha muy bien lo que te estoy diciendo. Vienen tiempos nuevos. No mires solamente el hecho de que también Jesús dijo que es el comienzo de dolores, pero Él también dijo: levanten sus cabezas. Cuando miren que estas cosas suceden, levanten sus cabezas, porque su redención está cerca. Y eso es lo más hermoso. No es solo esperar que esta crisis pase, sino vienen tiempos nuevos. El Señor prometió regresar por su iglesia. El Señor prometió librarte de la hora de prueba que viene sobre este mundo. Apocalipsis menciona la experiencia de 7 iglesias diferentes. Y Dios les da un mensaje a esas 7, pero a una, Apocalipsis 3, a una en particular, la iglesia de Filadelfia le va a decir: guardaste la palabra de mi paciencia. Por tanto, yo te voy a librar de la hora de prueba que viene sobre este mundo. Viene una complicación en los siguientes años. Es un principio de dolores. Lo acabamos de ver. Marcos acaba de decir que habrán cosas muy terribles. Pero el Señor le dice a esa iglesia: yo te libraré de la hora de prueba que viene para el morador de la tierra. Entonces hay una palabra de esperanza. Estamos cambiando, no solo si el Señor se tardara en venir, cosa que no lo consideramos. Sus promesas son reales y algunos tienen por tardanza su promesa, pero el tiempo se ha llegado. El tiempo es más cercano ahora que nunca. Si el Señor permitiera que todavía pase un tiempo acá, que pasemos un tiempo acá, aún así estamos pasando a otro nivel en el ejercicio de nuestra fe. Escucha, ese día al anochecer les dijo: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud, se fueron con Él en la barca. También los acompañaban otras barcas. Se desató entonces una tormenta, las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Ahora estoy leyendo Marcos, no Mateo. Y mientras tanto Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, no te importa que nos ahoguemos. Lo que le decía, hay gente que lo que hace es reclamar en medio de la tormenta. Él se levantó, reprendió al viento, ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dice el versículo 40 de Marcos 4. Dijo a sus discípulos: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? El tema de hoy es la fe versus el temor. En la serie que estamos, fe, esperanza y amor. La pregunta es impactante. ¿Todavía no tienen fe? La pregunta ahora sería la misma en medio de esta crisis. ¿Todavía no tienes fe? Pero ya habían caminado con Jesús. Estamos hablando, por lo menos en Mateo es el capítulo 8, habían sucedido ya un montón de milagros impresionantes y todavía no tenían fe. ¿Cuánto tiempo llevas en tu experiencia con Dios? ¿Cuántos años has recorrido? Yo sé que cada quien tiene una perspectiva diferente según el nivel de crisis que esté viviendo. Hay personas a las que esto no les preocupa, porque hay sí que ojos que no ven, corazón que no siente a veces. Podría haber gente que tiene el recurso económico y su preocupación no sea quedarse sin dinero por ahora, pero sí teme el contagiarse y que su vida esté en juego. Podría ser que haya gente que no tiene
pero ni para el día de hoy, y su aflicción sea aún más fuerte. Pero, ¿sabes? Alguien podría cuestionar y decir, pero yo no como de fe, yo no me lleno con la fe el estómago el día de hoy. Te tengo que decir esto: Jesús dijo que no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque una vez tú le crees a su palabra, la provisión material vendrá juntamente con aquel paquete que Él determinó para proveerle a sus hijos. Terminemos. Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Sabes que este es otro nivel de fe? Ellos tienen ahora la convicción y se preguntan: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Por el lado de la fe, ellos crecieron. Por el lado de lo que Jesús esperaba que ellos hicieran, ahora entienden que Él esperaba más fe de ellos. Ellos se aterrorizaron y quizás nunca pensaron decirle al mar: silencio, detente, cálmate. Entonces Dios sí nos está enseñando que nosotros tenemos que tener fe hoy para reprender la tormenta, para reprender la pandemia, para reprender el virus, y tener que plantarnos con su palabra, plantarnos en el sentido de establecernos y decir: en el nombre de Jesús nos diste autoridad para atar acá en la tierra lo que va a ser atado en los cielos. Diste esa autoridad para echar fuera toda obra del enemigo que tenga que ser destruida. Es lo que el Señor está esperando. Y ese es el desafío esta mañana. Dios quiere que tengas fe para reprender, para echar fuera, para liberar, para tomar la provisión que Dios quiere. Escúcheme. Primera de Juan 5:4 dice que todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo: nuestra fe. Observe, la fe versus el temor. Es importantísima esta serie, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el temor encuentra lugar cuando la fe baja su intensidad. El temor crece en la medida en la que la fe se debilita. Pero el temor desaparece en la medida en la que la fe te lleva a actuar, porque la fe sin obras es muerta. Y no estoy hablando de obras para ser salvo, estoy hablando de obras que son producto de que ya eres salvo. Por eso es que va a decir: esta es la victoria, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Si hay un arma que Dios puso en tus manos, un escudo de fe, hoy eso implica tener la certeza de las cosas que no se ven. No ves la provisión, pero tienes la certeza que Dios lo prometió y habrá de llegar. Como Habacuc dijo: aunque tardare, llegará. Aunque tardare, llegará. Dios te está diciendo: voy a llegar en el tiempo exacto, pero tu fe está siendo probada. Y luego en Hebreos 12:1 tenemos el desafío para esta mañana también. Puesto que tenemos en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Hay gente que ahora mismo siente una necesidad profunda por volver a Dios. Esta crisis está quebrando la dureza de muchos corazones. Hay gente que se está proponiendo: cuando esto pase, lo primero que voy a hacer es rehacer mi vida con Dios. Es interesante que hay gente que no había tenido esa necesidad y Dios la está haciendo sentir profundamente esa necesidad. Pero sabes, quizás haya un peso y pecado que fácilmente te envuelve y no te permite acercarte. Y temes que Dios no te vaya a perdonar. Temes no poder dejar esa adicción, no poder salir de esas ataduras, no poder soltar tu corazón viendo que el tiempo es final, que el Señor está por volver. Y Dios no quiere que te acerques por miedo, Dios quiere que te acerques por su amor, por su gracia. Porque el perfecto amor es el de Él, no es el tuyo. Nuestro amor es imperfecto, pero el perfecto amor echa fuera el temor. Escucha, para tocar el punto siguiente en ese mismo versículo 12: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En medio de la crisis y la tormenta, en medio del seísmo,
que los discípulos vivieron, ese terremoto en el mar, esa tormenta que movió su fe, en medio de eso, el Señor te pide que corras esta carrera con paciencia, poniendo tus ojos en Jesús. Versículo número 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Déjame decirte esto y vamos a orar. ¿Qué tal si pones tus ojos hoy en Cristo? La tormenta está tronando en tu entorno. La tormenta está rugiendo como un león. Pero aquí solo importa el rugido del león de la tribu de Judá, que es Cristo Jesús. Porque Él es el verdadero león que no ruge para asustarte a ti, ruge para esparcir a tus adversarios, para desarmarlos, para decir: yo estoy y peleo por mi pueblo. Yo tomé la promesa, yo se la di y yo la cumplo, dice el Señor. Así que esta mañana, si quieres volver al Señor, no esperes hasta que las iglesias se abran. No estés con la propuesta de cuando esto pase me voy a reconciliar, porque podría ser demasiado tarde. La Biblia dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Este es el tiempo de Dios. ¿Cuántas veces has pensado que tú le vas a entregar tu corazón a Cristo y te detienes porque te da vergüenza el qué dirán, qué pensarán los demás, qué pensarán los vecinos, qué pensarán la familia? Lo que a ti te debe de importar es lo que Dios dijo respecto a tu fe. ¿Por qué tienes miedo? Es la primera pregunta. Segundo, ¿por qué tienes tan poca fe? Hoy retoma la propuesta de creer. Es muy sencillo. Déjame acompañarte en esta oración y decirle: ¿quieres repetirlo conmigo y creerlo? Señor Jesús, perdona mis pecados. Creo que me amas y que moriste en la cruz por amor a mí. Mi corazón te necesita urgentemente. He tenido temor, he tenido angustias, pero hoy quiero tomar la promesa que me diste. Hoy vuelvo a ti, Jesús. Hoy regreso a tus caminos y voy a empezar mis mejores años. Mis mejores días están por delante. En esta tormenta me estás llamando a pasar al otro lado. Viene un nivel diferente, viene una etapa diferente. Hoy me subí a una embarcación, Señor, y la tormenta, el seísmo, el terremoto, la dura prueba está por pasar. Y tú te levantaste hoy en mi embarcación para decirme que ahí estás. Sé que tienes el control y sé que detienes esta tormenta en mi vida. El mundo podrá ser el que va a llevar sus convulsiones, el mundo va a llevar sus conflictos, pero tú le hablaste a tus discípulos. Habían otras embarcaciones que iban ahí, según dice ese pasaje, pero tú le dijiste a tus discípulos: ¿por qué tienes miedo? Gracias, Jesús. Yo ruego por todo el que está llevando esta transmisión en sus hogares. Fortalece, Espíritu Santo. Yo sé que estás llegando al lugar más profundo del corazón. Quita todo temor. Sé que tú eres un Padre bueno que provee el alimento. Si cuidas de las aves, ¿cómo no vas a cuidar de tus hijos? Señor, si vistes a los lirios del campo con sus mejores galas, sus vestiduras son admirables, cuánto más lo harás con tus hijos. Tú lo dijiste, Señor, cuánto más ustedes, hombres de poca fe. Hoy te creemos y tomamos reposo, porque esta es nuestra victoria, la fe que vence al mundo. Y ponemos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén, Señor, y amén. Dios te bendiga. Qué bendición haberte tenido en este tiempo con nosotros. Queremos invitarte a que puedas acompañarnos en el siguiente tema, el próximo miércoles y viernes a las 7:30 de la noche en este mismo canal de Facebook y en YouTube. Si tienes peticiones de oración, puedes dejarlas
ahí mismo en ese canal y con todo gusto hay un equipo de personas que estará orando por tus necesidades. Dios te bendiga y te vemos en el próximo de la serie. Quédate en casa. Dios quiere que sigas las reglas por tu propio bien. Hasta la próxima.